Bien, ya estamos de regreso en su espacio Da Forum por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, y por medios de la plataforma digitales también nos pueden localizar en Da Forum DR. Y estamos conversando con el doctor Julián Carreño acerca de la prevención sobre las enfermedades cardiovasculares. Y dejamos en tapete para hacer un recordatorio y al que nos sintoniza en estos momentos, cuáles son las intervenciones que hace el médico para la prevención cardiovascular y cuál es la participación del paciente en este proceso. Entonces, para eso tenemos que volver a mencionar los factores de riesgo principales, y tenemos el cigarrillo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto. Y hay como 4 o 3 que se relacionan uno con otro, ¿verdad? Claro que la diabetes, sí. la obesidad, todos se relacionan precisamente. Exceptuando el del cigarrillo, que es ya algo exógeno que si tú lo utilizas. Exactamente. Entonces, yo tengo que ver esos factores de riesgo, establecer el porcentaje para yo dar unas recomendaciones. Esas recomendaciones que yo voy a dar van a ser particulares y farmacológicas, o pueden ser generalizadas y no farmacológicas. Cuando yo digo particulares y farmacológicas es que no todo el mundo tiene la presión alta. Okay. Entonces a ese yo le voy a dar una indicación de un tratamiento farmacológico. ¿Para qué? Para que controle su presión arterial, igualmente con la diabetes. La recomendación con el cigarrillo es dejar de fumar. Solamente el hábito de fumar aumenta en más de un 50% el riesgo cardiovascular. El riesgo, wow. Solamente el hábito de fumar. Por eso es que tú me dijiste alcohol, y yo te dije, bueno, el cigarrillo, porque el cigarrillo sí ya está comprobado como un factor de riesgo importante. Sí, porque el alcohol tiende más a los órganos te puede dañar el hígado, sí. puede dañar otras cosas y al final puede dañar el corazón, pero no ya cuando dañe los demás. No igual que el cigarrillo. Sí, entonces, esas son las indicaciones particulares. Controlar las enfermedades que tenemos, ¿verdad? Y dejar los hábitos tóxicos, principalmente el cigarrillo. Bueno, tenemos al amigo Francis Cano. Buenas noches, Francis. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenas noches, licenciado Melin Pujols Melo. Bien, para el invitado de esta noche, que está dando una cátedra muy explicativa de contenido valioso para el sector salud. Él no es un invitado, él es parte del staff del programa que trabaja todos los viernes la materia de salud y sexualidad. ¿Alguna pregunta, Francis? ¿Alguna pregunta tienes tú, quizá? No sé, como tú has tenido algunas situaciones, puedas tener algún tipo de pregunta. No, claro, tengo una pregunta y puede ser muy contundente en el sentido de lo que implica hoy el anuncio que hace el presidente norteamericano aquí en los Estados Unidos, Joe Biden, que ha decidido indultar, perdonar, enviar a sus casas a todos los condenados por marihuana en delitos federales. Ahora él dice que va a instar a los gobernadores para que adopten la misma medida. Entonces estamos como liberalizando ya el consumo de marihuana aquí en los Estados Unidos y eso va a impactar también en otras regiones. Entonces al ciudadano que está acompañándonos en esta noche en la entrevista como especialista en medicina y conocedor de estos temas, ¿realmente produce daños al ser humano el consumo de marihuana, cannabis? ¿Cuál es la perspectiva mundial? ¿Cuáles riesgos y beneficios, si es que él los conoce? Porque es una pregunta que tiene ciertos ribetes. Sí. Vamos a contestarle. Si esa es la pregunta, pues vamos a proceder con la respuesta. Los estudios que hay ahora mismo
sobre enfermedad cardiovascular y marihuana son muy limitados, porque a nadie se le estuvo dando marihuana para evaluar el riesgo cardiovascular. Porque si era ilegal, no podíamos hacer estudios. Quizá ahora con la legalización se puedan hacer estudios a más amplia escala. Ahora, con lo poco que hay, a las conclusiones que se ha llegado es que, por ejemplo, la marihuana es menos dañina que el cigarrillo común en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. No es que no haga daño, pero si hacemos comparaciones, es menos dañina al corazón que el cigarrillo común. Y como tú planteas que al no estar legalizado como un uso cotidiano, no se podían estar haciendo estudios para estar divulgando sobre ese tema de que si afecta o no. Por eso no hay estudios. No hay una evidencia. Una evidencia, firme, como te mencioné al principio, una evidencia uno, no hay. Okay. Hay evidencia 3, 4 que son evidencias superficiales. Bien, quizás ahora con la legalización se puedan realizar estudios y podamos contestar ya con evidencia científica esa pregunta. Correcto, gracias, Julián. Un placer, un placer. Sí, Francis, mantente en la línea porque vamos a seguir conversando sobre este tema y también vamos a relacionar este tema con la sexualidad. Porque Francis va a hacer también la parte de deporte. Creo que podemos hablar ya de esa parte ahí de la relación de las enfermedades cardiovasculares con la sexualidad. ¿Cómo se relaciona, doctor? ¿Y cuáles son los impactos negativos que tienen esas enfermedades en la sexualidad? Bueno, eso vamos a hablarlo un poco sistemático. Y ya me gustaría, para no dejar el tema en el aire, con lo de la pregunta, las intervenciones. Y ya estábamos en las intervenciones particulares. Entonces, en intervenciones generalizadas, a veces la persona minimizan el ejercicio. Pero yo te voy a decir algo. El ejercicio como tal disminuye el riesgo cardiovascular en más de un 20%. Y entonces la pregunta sería, ¿cuál ejercicio es más conveniente? Y yo te voy a decir algo, cuando yo voy a indicar ejercicio, por ejemplo, un paciente diabético, yo difícilmente le diga si el paciente está descompensado que camine. ¿Qué descompensado? Que tenga la glicemia alta, o sea, el azúcar alta. Muy alta, sí. Yo no le recomiendo las caminatas. ¿Por qué? Porque ese paciente probablemente tenga una neuropatía diabética. Ese paciente probablemente pueda hacer un pie diabético de caminar. Y ahí entonces le afecte. Y entonces me le afecte. Entonces, ¿qué yo le recomiendo? Yo le recomiendo ejercicio de pesas y que me concluya con una bicicleta estacionaria. Eso para que tú veas más o menos cuáles son las indicaciones específicas. Ya en el cáncer y los pacientes que están siendo tratados con cáncer, hay una evidencia 1A de indicarle ejercicio aeróbico suave. A ese sí se le recomienda caminatas, pero ya está comprobado que eso te va a disminuir la toxicidad cardíaca que produce la quimioterapia. Y también te va a ayudar en la recuperación del cáncer. O sea que el paciente con cáncer no es recomendable que esté acostado en la cama. Es que esté ejercitando, que esté caminando unas caminatas suaves. Por ejemplo, para decirte, si yo quiero disminuir el colesterol, entonces yo tengo dos opciones, o con medicamentos o con ejercicios. Entonces, para disminuir el colesterol, hay un tipo de ejercicio que se recomienda. Se recomiendan ejercicios de 30 a 45 minutos. Una técnica que yo uso, yo le digo al paciente, tiene que estar haciendo el ejercicio que le permita hablar, pero que no le permita cantar. Si le permite cantar, está muy lento. Si no le permite hablar, está muy rápido. Entonces, o sea, tiene que mantenerse en esa media. Y eso va a activar la oxidación de las grasas y va a disminuir el colesterol denominado malo, que aunque no usamos ese término, porque todos los colesteroles son colesteroles, lo que varía es la lipoproteína que se une al colesterol. Ya no se habla de malo ni bueno, sino es colesterol, pero ese va a ayudar a disminuir el colesterol. Ahora, si yo quiero subir, y vuelvo y digo esto, el colesterol bueno, entonces los ejercicios que se recomiendan son ejercicios con intervalos de alta intensidad. Es decir, donde yo hago un ejercicio intenso, 30 segundos, descanso 15, vuelvo y hago un ejercicio intenso, ese me va a subir el colesterol bueno. Y si hablamos de pesas, a veces la gente me dice, doctor, yo no hago mucho aeróbico, yo no cojo la caminadora, yo lo que hago es pesas.
Las pesas como tal disminuyen el riesgo de cáncer en un 20% y disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 25%. Y ya lo último que intervenimos es la alimentación. En la alimentación vamos a dar unos tópicos generales. Por ejemplo, hay que evitar las grasas trans. ¿Qué alimentos tienen grasa trans? Todos los procesados, hamburger, pizza, palomita de maíz, cremora para el café y toda la fritura. Todo eso tiene mucha grasa trans. Hay que evitarlas. Hay que consumir grasas buenas. ¿Qué tiene grasas buenas? El aguacate, frutos secos, el pescado como el salmón, el aceite de oliva. Y el chicharrón. El chicharrón, eso es frito, eso tiene grasa mala. Eso es grasa mala. Pero si la carne de cerdo, entonces tú hay una una carne de cerdo magra, asada, sin ejemplo, grasa, okay, a la plancha. Se puede comer. Ahora, ¿qué cantidad? 350 gramos a la semana de carne roja, es lo máximo que se recomienda. 350 gramos a la semana. Esas personas que están así no pueden comer picaña y esos tipos de carne. Claro que no. Okay. Entonces, otra recomendación, fibras. Alimentos con fibras, repollo, zanahoria, lechuga, remolacha. Frutas. ¿Cuáles frutas? Frutas con un índice glicémico bajo, o sea, que tengan poca azúcar. El guineo no se recomienda, las fresas, sandía, melón. Okay, sí. Bien. El mango la sal, mucha azúcar. La sal, menos de 5 gramos al día. Para que tú entiendas, una sopita tiene 8 aproximadamente. 8 wow. Y por persona se recomienda menos de 5. Ya sea eso tú le sumas la sal del arroz ¿Tú sabes y la sal de la habichuela. Tú sabes que cuando yo estuve allá en China, me di cuenta, y tiene su lógica, de que ellos al arroz no le echan sal. No. Porque si, para poder condimentar con los demás que alimentos lo van a ligar. Porque si tú tienes por ejemplo aquí, nosotros los dominicanos, carnes con sal, arroz con sal y la habichuela con sal, y hacemos esa liga de esas tres cosas. Más sin embargo, cuando yo estuve por allá, ellos no utilizan la sal en el arroz. No. Es que el arroz debe cocinarse sin sal y sin aceite. Para los té no utilizan azúcar. Es difícil tú encontrar azúcar en un supermercado allá en China. Es que tampoco el té debe de endulzarse. Por eso te digo que ellos por lo menos tienen. Pues vamos a entrar entonces a la pregunta. Pero déjame decirte algo interesante. Otros factores de riesgo. ¿Tú sabes un factor de riesgo cardiovascular y que poca gente lo maneja? La migraña. Los pacientes migrañosos tienen alrededor de un 21% más de desarrollar un ictus cerebral o un infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, los pacientes migrañosos deben ser intervenidos con los demás factores. O sea, si tú me dices a mí, yo te pregunto, ¿de qué usted sufre? Y tú me dices, no, de nada, migraña. Entonces yo tengo que buscar los otros factores de riesgo para disminuirlo. ¿Usted está haciendo ejercicio? ¿Cómo está su alimentación? ¿Usted fuma? ¿No fuma? Porque ya yo sé que ese paciente migrañoso es un paciente con riesgo de enfermedad cardiovascular. Francis, ¿tiene otra pregunta sobre este tema? ¿O vamos al tema ya con relación a la sexualidad? No, tengo una breve pregunta. Usted sabe que yo soy paciente diabético, hipertenso. Las horas de sueño, por lo regular, si disminuyen en 8 horas y no hay un descanso adecuado, ¿eso puede influir en altos niveles de glucosa y presión arterial? No solamente en los niveles de glucosa y presión arterial. Dormir menos de 7 horas te aumenta el riesgo cardiovascular en un 15%. Dormir menos de 7 horas al día. Si tú tienes sobrepeso y tienes apnea del sueño, eso te aumenta el riesgo cardiovascular en alrededor de un 10%. O sea, el sueño, el descanso, el manejo del estrés están íntimamente relacionados al riesgo cardiovascular. Entonces, si tú no duermes bien, no descansas bien y eres hipertenso y eres diabético, tú eres un paciente candidato para una intervención estricta contigo de todos esos factores de riesgo para que no termine en un evento cardiovascular. Un evento cardiovascular, ok. Entonces, doctor, vamos a entrar Vamos a entrar en materia. Sí. Si quieres, vamos a la pausa y volvemos con eso, o seguimos. Podemos seguir para entonces, que le demos el chance a los deportes también. Pues o vamos a hacer la pausa y ya cuando regresemos no volvemos a hacer pausa y seguimos. Sí, vamos a la segunda pausa.